arranquemos entonces con nuestro programa de hoy, específicamente el primer bloque, que es continuar con la transición de gobierno. Ajá. ¿Qué tenemos nuevo? ¿Cómo pensabas que abordemos hoy? Habíamos reflexionado sobre el tema de, bueno, ¿cuáles son los temas centrales en esta transición, ¿no? ¿Cuáles son los temas que están atravesando la transición? Y los principales desafíos, quizás, que enfrentará el próximo presidente. Exactamente. Y bueno, ahí habíamos hecho algún punteo, ¿no? De cuáles podrían ser esas complicaciones. Se me ocurre que el primer gran tema a resolver va a ser el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación es una cuestión importante, ¿sí? Sí, Milei, recordemos su mensaje de campaña, su síntesis es que él es un economista experto en crecimiento con y sin dinero, sí, y además responsable de bajarla y que va a terminar con la inflación. Así que indudablemente estos son los grandes desafíos. Sí. También hay que reconocer que hay una inflación muy alta y que va a asumir con una situación económica muy complicada. Sí, sí, realmente muy complicada. Primero, probablemente ya estemos en recesión, por ejemplo. Primero porque además la inflación que venimos viviendo está atada a una expectativa devaluatoria de la moneda, ¿no? Es decir, sobre todo en el comercio, en el mundo del comercio, se remarca todo el tiempo pensando que el dólar va a estar más alto, ¿sí? Aún incluso aquellos comerciantes que no necesariamente tienen que importar, están en esta dinámica indexatoria, ¿no? Hay una inflación indexatoria. El otro gran tema vinculado con esto, no vinculado directamente, pero sí relacionado, es el tema de las LELIQs, ¿sí? Es decir, y que son dos cuestiones que han traído polémica en la semana, Enrique. El tema de desarmar las LELIQs. Sí, yo tengo la opinión de que es un tema exagerado. De hecho, no todos los economistas coinciden con que este sea el tema. Sí es un tema grave, no vamos a subestimarlo, pero desarmar la LELIQ no significa desarmar las causas que hace que se infle la LELIQ, que básicamente las causas es que tenemos una elevada tasa de inflación. Sí, necesita, en mi opinión, si avanzara sobre el tema de bajar la inflación, después se puede ir diluyendo las LELIQ. No necesita un gran endeudamiento o una gran política respecto a eso. Bueno, pero es una verdad que el presidente Milei se ha establecido esto como su prioridad. Claro, estableció un diagnóstico, ¿no? El problema son las LELIQs, dice Milei, entonces hay que resolverlo. Recordarle al público, a ver, porque nosotros cuando hablamos de LELIQ estamos hablando de letra de liquidez, ¿sí? Letras de liquidez que son, así a grandes rasgos, las que dan sustento a los plazos fijos de los ahorristas, y no solo de los ahorristas, porque ahí está el tema, me parece, más importante de las LELIQ. Muchas empresas, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, que tienen plata establecida en plazos fijos con las cuales van pagando gastos corrientes para que el dinero no se les devalúe. ¿Sí? Si vos eso lo frenás, le tirás un freno de mano a eso, generás un parate económico que te lleva a algo que el mismo presidente electo está diciendo que puede llegar a ocurrir y despertó ciertos signos de alarma, ¿no? Sí, pero bueno, siendo un presidente economista, primera vez en la historia argentina que hay un presidente economista, evidentemente estas cuestiones de economía son sus desafíos. Lo que marcarán su gobierno probablemente. Yo también observaría que otra de las cuestiones que tiene, entrando un poco más en lo político, como presidente, uno de los desafíos que tiene es que es un presidente, podríamos decir débil en el sentido de que tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores, absolutamente ningún gobernador, es decir, que está en una cierta soledad, en un cierto punto de debilidad, y frente a eso ha anunciado que asume el día 10 de diciembre y el día 11 va a enviar al Congreso un paquete de leyes. No sabemos si es una ley, no sabemos si son varias
leyes. No sabemos si son... se habla incluso que tienen miles de hojas estos proyectos de leyes. Todo en el paquete de lo que normalmente llamamos reforma del Estado, flexibilización del Estado, ajuste, pero implica ir directamente a un lugar donde tiene minoría. Claro, cuando decimos pocos senadores y pocos diputados, estamos diciendo 7 senadores concretamente y 34 diputados, exclusivos de La Libertad Avanza, ¿no? Y después está el tironeo, ¿no? De que, bueno, ¿cuántos diputados le suma Bullrich? ¿Cuántos le suma Macri? ¿Macri y Bullrich son aliados de Milei? ¿O son o Macri por un lado, Bullrich por el otro? Hay una situación muy compleja y que no habíamos visto en otras es verdad. en otras asunciones, ¿sí? Pero un presidente que está en una debilidad en este punto, Sí, sí, y que evidentemente manda todos estos proyectos, claro. que anuncia va a mandar estos proyectos, quiere decir que va a definir su futuro político en estos proyectos políticos, en estos proyectos de ley. Si él tiene éxito en que se aprueben los proyectos de ley, obviamente va a tener un fortalecimiento político muy grande. Creo que tendríamos que hablar qué necesita para lograr que se aprueben estos proyectos de ley. Y si fracasa, evidentemente va a recurrir a decretos, ¿no? Claro. Pero si fracasa, también es muy difícil que después pueda revertir esa situación. Así que en estos próximos 3 días puede definirse una de las cuestiones clave de la gobernabilidad del futuro presidente. Lo que veo en esto, Enrique, no sé si coincidís conmigo en el análisis, es que se habla de una ley, ¿cómo se llama? Ómnibus, ¿no? Una gran ley, que en realidad sería un conjunto de modificaciones a un paquete grande de leyes que ya existen, que ya están vigentes, que en la dinámica de tener que negociar con cada gobernador en particular, cada cosa, cada cuestión, y este apoyo, ¿no? Porque decimos, con 34 diputados vos no podés decir, bueno, saco esta ley y armo quórum y la apruebo, ¿no? Me parece que el mecanismo de ley ómnibus se choca un poco con la realidad. Y habrá que ver, él tiene que construir esas mayorías. Sí. Creo que ahora lo podemos decir, sí, se puede chocar con una realidad y poner en riesgo su propia gobernabilidad. Sí. O tener éxito. Exactamente. Tener éxito significa que va a lograr suficientes votos de otros partidos políticos. El primer partido político obviamente es el PRO. No sabemos la posición que tendrán los radicales. Bueno, no sabemos si todo el PRO... Incluso el PRO, claro, el PRO está dividido en esto. Y también tiene que tener expectativas de los partidos que se llaman partidos federales, que son partidos que no forman parte de los grandes partidos tradicionales, como son los partidos provinciales, y un detalle no menor, probablemente tenga que conseguir votos del Partido Justicialista, del peronismo, de Unión por la Patria. Entonces, si tiene éxito, no solo significa que logra que se aprueben sus proyectos de leyes, también significa que va a lograr, tendrá esa expectativa, o fracasa rotundamente, pero al menos va al Congreso con una expectativa de que va a lograr votos tanto de Juntos por el Cambio, como también potencialmente fragmentar a Unión por la Patria, que son los partidos mayoritarios en el Congreso. Yo creo que más que fragmentar, va a tratar de buscar alianzas circunstanciales, ¿no? Por cada cuestión en particular. Me da la impresión. Incluso antes de llegar al gobierno, por ejemplo, una de las personas, no sé si se confirmó por el comunicado de la página del presidente electo, el nombramiento de... El ministro de Defensa, que va a ser del espacio también de Bullrich. Claro, Pietri, no, pero me refería, y que tiene que ver con esto de la negociación con las provincias y los diputados, la postulación de Arroyón, la actual secretaria de Energía. No sé si está, creo que sí que está confirmado. No estamos seguros en este momento. No estamos seguros, pero me parece que está confirmado, lo buscamos para el próximo bloque. ¿Por qué? Porque esta señora que actualmente es secretaria de Energía pasaría al área de minería, a la Secretaría de Minería, donde ella es
técnica especialista en el área, ¿sí? Entonces, es decir, Arroyón se siente mucho más cómodo en el área de minería. De hecho, para el gobierno de Salta trabajaba en la Secretaría de Minería, entonces es una persona del área de energía que conoce específicamente la cuestión de la minería y seguiría en gestión, ¿no? Dentro de un área parecida a la que actualmente detenta funciones. Concretamente, cuando hablamos de minería y del sector donde viene, estamos hablando de litio, oro, cobre y minerales raros, que también está en juego acá. Minerales raros son algunos minerales que se usan en industrias de alta tecnología y que aparentemente Argentina tiene, en el noroeste, tiene minas importantes. Exactamente. Bien, yo creo que va a ser clave los próximos 3 meses en este sentido. Sí. También imagino yo que Milei o sus operadores políticos, que son Menem en el caso de diputados, y no sé quién va a quedar en el Senado, van a tener que operar con los gobernadores para conseguir esos apoyos, y creo que recurrirá a extorsiones económicas. Si ustedes votan mis proyectos de leyes, logran que sus diputados y senadores apoyen mis proyectos, yo le mantengo las obras públicas, no sabemos exactamente... Y ahí vamos a otros 2 temas que me parece que son importantes en esta transición, que los habíamos apuntado ya que lo sacás: subsidios y obras públicas, ¿sí? Son 2 temas centrales, porque están en la agenda de discusión. De hecho, estamos observando que antes de que llegue Milei, por las dudas, muchas empresas ya están frenando la actividad, diciendo, bueno, hasta que no sepamos cuál va a ser la política del gobierno en materia de obra pública, yo freno la obra, despido trabajadores o los suspendo, hasta tanto no tener nuevas referencias, ¿no? Bien. Entonces, tema de obra pública, para mí me parece muy importante, ¿no? Digo, y otro tema asociado a eso, también planes sociales. Sí. Planes sociales que hoy trascendió información de que quizás los planes sociales que el presidente dice que va a hacer un ajuste, al final quizás no lo haría en la parte de planes sociales, porque dice que como el ajuste va a ser muy duro, para reducir el costo social, va a mantener quizás los planes sociales. Yo especulo más en términos políticos, que más allá del costo social, lo que está aspirando es que a los referentes de esos planes sociales lo apoyen, y los diputados, muchos de los cuales están en Unión por la Patria, cambien de bando. Es complicado lo que... Y porque si hacemos memoria, por ejemplo, la administración Menem, el gobierno de Menem, aumentó la cantidad de planes sociales que tenía. Fue una forma de comprar a algunos movimientos sociales. No redujo, sino que aumentó la cantidad de planes sociales. Dicen una cosa, después hacen lo contrario. De hecho, muchos movimientos sociales que están hoy vinculados a Unión por la Patria o al Frente de Todos tenían una excelente relación. No vamos a hacer caracterizaciones ni nombres particulares propios, pero tenían una excelente relación con Carolina Stanley. De hecho, la misma dirigencia de estos movimientos te lo dice. Nosotros con Carolina Stanley, la mejor ministra lo digo por mí, me lo han dicho a mí, dirigentes de algunos movimientos sociales, de uno en particular, que no voy a revelar fuente, me dicen, nunca tuvimos una ministra como Carolina Stanley, te decía, ¿no? Una cosita más, con el tema de los subsidios, después pasamos a otros temas, ¿no? No, vos fíjate una cosa, ahí hay una tensión fuerte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayor beneficiada de los subsidios es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y sobre todo, en particular, la región del AMBA, el ámbito de Buenos Aires, que es Capital Federal y el conurbano, ¿sí? Yo estuve haciendo algunas averiguaciones y vos tenés, por ejemplo, que por cabeza, por persona, por habitante, el AMBA recibe 45.000 pesos de subsidio, contra, por ejemplo, 2.000 que podría recibir alguna provincia, Córdoba, 600 Neuquén. En fin, hay una distribución bastante desigual, muy desigual, porque de 45.000 a 2.000 o a 600 o a 200 que reciben algunas provincias por cabeza, es mucha la diferencia, ¿sí?
¿Quién salió a responder en este caso? Bueno, en este caso yo tomé algunas referencias de Ferraresi, un intendente del conurbano, que salió a responder diciendo que está bien, la provincia de Buenos Aires recibe estos subsidios, pero aporta el 35% del Producto Bruto Interno, ¿sí? Y aporta también el 40% de la recaudación de impuestos coparticipables, el 36% de las exportaciones nacionales y el 50% de la exportación con valor agregado industrial. Sí, yo lo que interpreto en esta puja de recursos, vamos a entrar en una puja de recursos, todas las provincias, menos Buenos Aires, considerando que Buenos Aires está recibiendo fondos excesivos con respecto al resto de las provincias, que no se está haciendo equitativo en eso, Claro. y que entonces hay que redistribuir, Claro. redistribuir de otra forma. Básicamente, la provincia que por autonomacia está gobernando Kicillof, que va a estar gobernando entonces Unión por la Patria, verla cómo asfixiar económicamente y beneficiar al resto del país. Entonces busca así doblegar las voluntades. Muy fácil. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza ya está gobernado por Juntos por el Cambio. Claro. Entonces es como transferir recursos a estas provincias. Y además ganaron otros partidos políticos en muchas otras provincias. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis que me parece importante, o abrir un paraguas acá, porque cuando vos hablas de esto, normalmente un presidente lo hace, sea el signo político que sea. Ahora, cuando un presidente hace lo que hace esto, de tratar de condicionar a sus adversarios políticos, lo hace con una espalda atrás. Y de vuelta volvemos al tema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo hace con un bloque sólido que le puede garantizar por sí mismo o con la ayuda de 2 o 3 diputados más un quórum para tratar una ley, ¿sí? Es decir, no lo haces. Y esto también es parte de la fragilidad del gobierno que está asumiendo. Recordemos que Milei existe en la República de la Historia Argentina desde el año 2021, que ganó su primera elección en el distrito capitalino, y llevamos de esos 2 años. Es decir, no es un presidente que asume con una fuerza política, y en esto es importante explicar lo institucional. Las fuerzas políticas van construyendo como capas de cebolla su fortaleza. Entonces de repente suman en la primera elección, meten 5 diputados, en la segunda 20, en la tercera ya tienen 67, y cuando ya llegan a una situación donde pueden postular un presidente y ese presidente gana, por ahí ya se encuentra con un bloque armado de diputados y senadores. Acá estamos hablando de una fuerza política que tiene 2 años, ¿sí? Bueno, pero llegó la presidencia. Claro, y si llegó la presidencia, pero controla el presupuesto. está bien, pero está muy bien lo que decís y yo entiendo eso, pero entendamos también que llegó a la presidencia una fuerza política que tiene una historia institucional de 2 años, y eso es también parte de su limitación. ¿En qué sentido? No en el sentido de las capacidades que pueda tener o no el gobierno de Milei para hacer lo que quiera hacer o lo que dice que va a hacer, sino las capacidades técnicas para hacerlo, ¿sí? Técnicas operativas por una cuestión institucional, es decir, no tiene bloques constituidos, o por lo menos todavía no. Quizás nos sorprenda. Yo creo que ahora estamos planteando como desafíos que tiene su administración. Claro. Porque en las próximas semanas vamos a ver, y meses, vamos a ver si esos desafíos los logra sobrellevar y tiene éxito. Claro. O no. Sí. Yo agregaría un par de desafíos extra que no estamos olvidando. Sí. Uno es sus votantes. Creo que sus votantes tenemos que distinguir entre ese aproximadamente 30% de electores que lo votaron desde las PASO hasta ahora y que son votantes que podríamos considerar leales o muy comprometidos con el proyecto político de Milei. Y después tenemos otro, casi 30% también, que en realidad no lo votaron en las PASO, sino que las votaron en la general, en el balotaje. Sí. Y que básicamente lo eligen como, no por absoluta convicción, sino por descarte, por considerarlo el mal menos peor, y que no necesariamente tienen el nivel de lealtad hacia el nuevo presidente que tiene los 30% que lo votó desde primera instancia. Y un desafío que tiene doble Milei
Sí. especialmente cuando dice que va a haber entre 12, 18, 24 meses de recesión con inflación, Deflación. de deflación, es cómo va a actuar ese 30% que lo votó por descarte. Perdón, el presidente habló de estanflación. Estanflación, ¿sí? cierto, sí. Que es estancamiento con inflación. ¿sí? Exactamente. Ese 30%, Sí. para consolidar él a ese votante, él va a necesitar dar respuestas. Por eso los desafíos en materia económica son fuertes, son realmente fuertes. Y el otro 30%, el que lo votaron a él, que votaron ese proyecto libertario, es otro razonamiento, porque quizás sí le tienen mucho más paciencia. Sí, sí, sí. Lo que puede ahí, me parece, sí, es surgir unas tensiones respecto a las alianzas que va construyendo Milei. El hecho de que ponga ministros de otros espacios políticos, Claro. o incluso que el propio Milei se desdiga. Sí, sí, sí. A medida que Milei, que parece estar aprendiendo a ser presidente, No, y y vos- empieza a ser más Y pragmático, vos quizás es fíjate que alguna cosa. con el principal socio, que vendría a ser en este caso Mauricio Macri, ya tiene una relación complicada, compleja. ¿sí? Es decir, yo hablaba de una construcción de alianza a cuatro bandas. ¿sí? Ah, Porque por un lado vos tenés, bueno, vos sabés que Macri y Bullrich son las personas más cercanas al espacio de Milei. Pero Bullrich se corta sola, ¿sí? En el canal La Nación, que por trascendido Mauricio Macri le estaría alquilando al grupo La Nación, al grupo Clarín, ¿sí? Bullrich salió a mandar un mensaje al aire muy provocativo, ¿no? A mí no me manda, yo no me someto, así, textual, yo no me someto a Mauricio Macri. Le mandó un texto a Viviana Canosa que lo reprodujo al aire. Es decir, y tanto Bullrich como Macri ofrecen legisladores como si se tratara de tengo esto, tengo aquello, pero en sí, ¿quiénes le responden tanto? claro, ¿no? va a ser muy interesante si van todas estas leyes volver sobre lo mismo. ¿Cómo va a venir una discusión ahí que vamos a ver cómo se remapea el mapa Sí. político argentino? Claro, claro. Después, la segunda banda, por un lado Bullrich, ¿no? Segunda banda de esta relación a cuatro bandas, Milei no le concede la presidencia de diputados de la Cámara de Diputados a Mauricio Macri, ¿no? Le ha bloqueado algunos lugares claves. Sin embargo, Economía terminó una persona del riñón del círculo íntimo de Macri, pero le ha bloqueado el acceso al Banco Central, a otros lugares, Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, bueno, pero es una ruptura, Sí, y al mismo tiempo es extraño, porque bueno, el referente del espacio vinculado a Macri, es decir, Caputo, Patricia Bullrich, y es Economía, un ministerio súper importante, sí, sí, Seguridad y Defensa. claro, claro, claro. El presidente dice que va a tener muy pocos ministerios, y algunos de los ministerios más importantes de esos Sí, escasos sí. ministerios se los otorga al PRO. Sí. Entonces, está peleado con Macri, pero al mismo tiempo no es que el PRO no forme Sí, parte del por proyecto. ahí está incluso sobredimensionada mediáticamente, ¿no? Hay mucho más ruido que nueces, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. De eso. Lo que sí hay un problema que está por distintas fuentes periodísticas, ¿no? Siempre estamos hablando de análisis periodístico, tanto de liberales como más progresistas, coinciden que hay una relación bastante complicada ahora con la vicepresidenta, ¿no? Con la vicepresidenta propia. Tuvieron una discusión muy fuerte, incluso se llegaron a hablar de gritos, Ningún ministro. Milei presentaba a Villarroel como su experta en seguridad y que iba a estar a cargo de seguridad y defensa. Claro. Y hoy tenemos la confirmación de que ni seguridad ni defensa van a ser Villarroel. Sí. Y no sabemos la Agencia Federal de Inteligencia, que era el tercer organismo, que parece que tampoco. Y acá hay una cuestión que excede incluso a Villarroel, porque, a ver, Villarroel tenía la intención de asumir un rol importante en seguridad y defensa en representación de sectores muy residuales de lo que se llama la familia del ejército, ¿no? Haciendo la distinción de que la familia del ejército es otra cosa también, ¿sí? La familia del ejército existe, pero no la familia, no justamente el sector de la familia que representa Villarroel, que es la que está vinculada con
con la apología de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Lo más triste de nuestra historia, ¿no? O el papel tal vez más lamentable de la institución en los años más duros, en la última dictadura cívico-militar, digámoslo. Sí, y aparentemente hay rumores de reducción de presupuesto de defensa también, así que no sé si hay preocupaciones por ese lado de parte de muchos subvotantes que lo votaron. ¿Sabés qué nos falta? Y vamos a la pausa, muy brevemente. Un temita más, la CGT. La CGT está muy disconforme con el nombramiento en seguridad de Patricia Bullrich. La tienen identificada la CGT como la persona que los investigó y los quiso meter preso durante el gobierno de Macri. Y un alto directivo de la CGT señaló textual: no hay manera de que tengamos un acuerdo si ponés de ministra a la que nos quiso meter preso a todos. ¿Sí? Es decir, ya está abriendo un paraguas la CGT por el nombramiento de Patricia. Que también demuestra, a pesar de esto, es un paraguas y una advertencia, pero la CGT normalmente está dispuesta a negociar. Así que habrá que ver también eso. Y último detalle, la cuestión internacional. La inserción de Argentina en el mundo, que también son desafíos para el presidente Milei. Me resulta muy curioso que va a venir a la Asunción el primer ministro de Hungría, el cual es aliado de Putin. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque plantea que como son del mismo espacio político de ultraderecha, es importante venir desde Europa hasta acá a darle las felicitaciones a Milei. Que es muy llamativo, porque en realidad son de ultraderecha, podríamos decir que son de ultraderecha los dos, pero el de Hungría no es libertario. Por ejemplo, es fuertemente nacionalista. Claro. Fuertemente considera que el Estado tiene que intervenir en la economía. Claro. Considera que no hay que privatizar empresas y considera que hay que trabajar con Rusia. Proteccionista de la economía, como casi todos los líderes de ultraderecha, europeos especialmente. Europeos e incluso Donald Trump, que también tenía un perfil proteccionista y conservador. Y otro detalle, en estos días va a haber un encuentro del Mercosur. Perdón, y Donald Trump, excelentes relaciones con Vladimir Putin, hay que decirlo. Sí, todos plantean lo mismo. Entonces, ese planteo viene porque son de ultraderecha. Sí. Y al mismo tiempo, pero son la misma ultraderecha. En algunas cosas tendrán en común, alguna parte de la agenda, pero hay otras que es totalmente diferente. Es más, quizás hay que pensar un poco a qué entendemos por ultraderecha en cada caso, ¿no? Y otro aspecto es el Mercosur. Ahora va a haber un encuentro del Mercosur. Argentina no va a firmar nada porque considera afectados sus intereses, pero en realidad también le está entregando la situación al próximo gobierno, al gobierno de Milei, que tendrá que resolver un debate. El Mercosur está debatiendo con la Unión Europea un tratado de libre comercio respecto a las manufacturas. Sí. Pero, en agricultura, lo que es cereales, alimentos, lo que llamamos el famoso campo, no abrió cupos, una cantidad concreta de materias primas que el Mercosur le puede vender a Europa, que es el demandante de esas materias primas, pero Europa pondría cupos. Sí. Y esos cupos son más pequeños de lo que actualmente Argentina exporta a Europa. Y detalle adicional, las famosas cuestiones ambientales. Europa, especialmente Francia, y probablemente Alemania también, exigen condicionantes ambientales. Claro. Que hay un debate si eso puede ser usado como barreras para arancelaria, porque serían medidas de protección ambiental que Europa le puede exigir al Mercosur, pero no al Mercosur a Europa. Sí. Y que abarcaría la producción primaria, pero no las manufacturas. Con manufactura me refiero a los autos, automóviles, artículos de tecnología, computadoras y esas cosas. ¿Qué postura va a tener el próximo gobierno? Esto no es nuevo, llevamos 20 años con estas negociaciones y siempre hay un problema de que como no logra este acuerdo contener de alguna manera el campo, al final no prospera el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bueno, acá también se va a ver la tensión que haya entre el gobierno de Milei, y no solo el gobierno de Milei, sino
tal vez dos socios del Mercosur que están del centro a la derecha, y más bien diríamos cayéndose por el borde de la derecha, que es el caso del gobierno del Paraguay, el caso del gobierno de Uruguay. Tenemos tres gobiernos más o menos en sintonía por las ideas políticas, las afinidades políticas, y Brasil, que quedó en un lugar del progresismo, ¿no? De centro izquierda, si se quiere, ¿sí? O de Se suma a Bolivia. Bolivia se incorpora como miembro pleno del Mercosur. Eso el Mercosur es un grupo entonces al final que está creciendo en vez de achicarse. Y además también pensemos en esto, de todas maneras, más allá de las cuestiones ideológicas, hay dos países que están en una relación de asimetría con el resto del Mercosur, ¿no? O sea, Brasil y Argentina, las dimensiones de ya la diferencia entre la economía de Brasil y la de Argentina es grande. Encima, entre estos dos monstruos, comparado con los Paraguay y Uruguay, por relaciones lógicas, la diferencia es muchísima, ¿sí? Entonces queda Brasil solo, pero Brasil es el escudo del Mercosur, ¿sí? Es la puerta de entrada al Mercosur, ¿no? O sea, el Mercosur es el bloque donde reina Brasil. También. Y el resto tenemos relaciones dependientes con ellos. A veces un debate eso también. Sí. Pero bueno, vamos a cortarlo acá. Sí, creo que el gobierno próximo, como le pasó a los 5 o 6 gobiernos anteriores, de todos los colores políticos de Argentina, tienen de vuelta este debate si tratado de libre comercio y dejar al campo afuera, o ver cómo presionar para que el campo también esté beneficiado por ese tratado con la Unión Europea. Porque al final, ¿defendemos el libre comercio o qué defendemos?